Nosotros pasamos a la siguiente nota. Está en línea Emiliano Fabris, quien es precandidato a diputado por Política Obrera, lista que va a estar encabezada por Jorge Altamira. Buen día, Emiliano. Joaquín Morel te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Buen día. Bien, ¿cómo han vivido este cierre de listas? Bueno, la lista que vos mencionabas, Política Obrera, va a presentarse en la provincia de Buenos Aires, encabezada por Jorge Altamira, el referente y fundador del Partido Obrero. Y bueno, es decir, estamos poniendo de manifiesto, en primer lugar, que esta elección va a tener lugar en un momento realmente crucial para el país, para la provincia, la ciudad, etcétera, porque, bueno, tenemos una crisis social enorme. La pobreza está alcanzando niveles realmente muy altos, y todos los problemas sociales que se han agudizado con la pandemia, que además, bueno, ha tenido una gestión de tipo social muy definida, es decir, los grandes intereses económicos se han beneficiado con la gestión de la pandemia, mientras que la población en su conjunto, bueno, o ha quedado desamparada o ha sufrido, ¿no es cierto?, una liquidación muy grande del salario, la pérdida del trabajo. Entonces, en este punto, lo primero que estamos alertando nosotros es que aquí lo que está en juego es si la Argentina en su conjunto va a seguir esta política de ajuste que es la que está dictando el FMI, porque en el Congreso se va a votar el nuevo acuerdo con el FMI, que de alguna manera ya está en marcha, porque Argentina sigue desde el punto de vista macroeconómico, como dicen la mayoría de los economistas del gobierno, bueno, una serie de medidas, de ajuste de déficit fiscal, etcétera, pero esto a los trabajadores no le beneficia en absoluto. Emiliano, sí. Te quería consultar sobre, antes de continuar con los temas de política, tanto a nivel nacional como regional, sobre la lista que va a presentar Política Obrera, consultarle en primer lugar en qué posición se va a encontrar usted y si se van a presentar solamente a nivel nacional. Sí, la lista nuestra se va a presentar a nivel nacional para diputados nacionales. Hemos hecho los trámites para presentarnos en la provincia también, pero sucede que, bueno, los tiempos de la justicia electoral son otros. Esto lo quiero mencionar porque el Congreso votó una ley para que los partidos con legalidad ya existente no tengan que renovar sus afiliados por la pandemia, y en el caso de listas nuevas, por el contrario, tenían que hacer todos los trámites, ¿no es cierto?, desde cero. En este punto, bueno, como ustedes sabrán, los partidos de izquierda, los partidos de trabajadores, es toda militancia, hemos hecho un gran esfuerzo, así que bueno, vamos con nuestra lista para diputados nacionales. Yo la integro en el 9º puesto titular, y también de Bahía Blanca, Agustina Baccaroni, que es de nuestra organización y participante a su vez del movimiento de mujeres local. Buenas tardes, buen día, Emiliano, perdón, Mauro te saluda, y consultarte respecto, ayer estábamos en diálogo con gente del MST, hoy también con Néstor Conte pudimos tener un móvil, y ambos coincidían en que el Frente de Izquierda está sufriendo un estancamiento, una crisis de que no solamente a nivel electoral, sino también programática, entiendo. Política Obrera, recién decías, tiene como referente a Jorge Altamira, quien fue el fundador nada más ni nada menos del Partido Obrero, pero han decidido salirse del Partido Obrero, ¿es así? Y comentanos cuál es la situación que están viviendo dentro del Partido Obrero y qué mirada tienen respecto al Frente de Izquierda y por qué no han podido superar ni el umbral del 4 o 5% y por qué están viviendo esta crisis programática, como mencionaban los referentes también del espacio. Bueno, es muy significativo que ellos hayan mencionado una crisis programática, porque en el Partido Obrero hubo una crisis de ese tipo, es decir, no es una crisis que esté separada de los acontecimientos nacionales, pero no sé lo que nosotros denunciamos, con Altamira a la cabeza, que hubo un proceso de expulsiones para abortar
debate programático. Entonces alguien dice ahora, bueno, tenemos una crisis programática, está haciendo una confesión de una política liquidacionista. La izquierda, por sobre todas las fuerzas políticas, es la que tiene que estar a la cabeza de una discusión programática, porque a nosotros nos mueve, ¿no es cierto?, la necesidad de transformar esta sociedad, y eso requiere de un amplio debate, una discusión y de los métodos democráticos para que eso se pueda garantizar. Ahora, dicho todo esto, nosotros que fuimos expulsados del Partido Obrero, bueno, tramitamos nuestra legalidad, como te mencionaba anteriormente, y planteamos que la izquierda vaya a una PASO. Ese fue nuestro planteo, es decir, entendiendo que había discusiones, polémicas, etcétera, bueno, valoramos el hecho de que pudiera haber una lista única en octubre de la izquierda, y para dirimir, porque había este mismo estancamiento que vos mencionaste, incluso el hecho ahora de que, por ejemplo, en el Frente Izquierda haya PASO, en algunas provincias hasta en 3 listas, bueno, da cuenta de que no había un acuerdo para armar ninguna lista unitaria. Entonces entendíamos que lo mejor era que fuéramos a la PASO, que cada fuerza expusiera sus ideas, sus planteamientos, y bueno, después de eso, pero ese fue rechazado. Ese planteo fue rechazado porque, bueno, digamos, hay una crisis en la izquierda, pero que está motorizada por apetitos propios, por intereses muy comunes. Vos vas a escuchar planteamientos que no dan cuenta de lo que está pasando en el país por el tema de la pandemia, sino que se refieren a ellos mismos de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto, bueno, también esto corona un cierto proceso que ha vivido la izquierda, especialmente en el Parlamento, y que no ha trascendido. No ha trascendido y se ha convertido en un choque de aparatos, de apetitos electorales, cuando la situación actual requiere que la izquierda plantee una agenda. Es decir, acá, esta crisis histórica, ¿cómo la resolvemos? En primer lugar, la izquierda tiene que ser el tribuno en el propio Parlamento de una lucha popular, en primer lugar, contra este pacto que yo les mencionaba del FMI. Es decir, si nosotros vamos al Congreso, no solamente vamos a plantear un rechazo a este acuerdo con un proyecto, etcétera, sino un llamamiento a una lucha para que esto no tenga lugar, porque va a ser, sin lugar a dudas, el motivo para nuevos ajustes sobre la población trabajadora. En ese punto también nosotros consideramos y planteamos la necesidad de que haya una asamblea constituyente libre y soberana en la Argentina. Es decir, remover el poder político imperante y promover una discusión política de mayor alcance. Recién estabas mencionando el FMI, y justo en el momento de que hacíamos un repaso económico, mencionábamos que el sábado, en plena presentación de candidatos, Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta, mencionabas que Argentina iba a hacer frente a sus obligaciones con este organismo internacional, y que lo iba a hacer con los derechos especiales de giro. Quería preguntarle cuál es la postura, si Argentina debería primero aceptar y recibir estos derechos especiales de giros, o DEC, como se lo denomina, y si justamente Cristina decía que algunos países iban a hacer frente a la reconstrucción de que había dejado este COVID-19 con estos fondos que llegaban, que no se toman como deuda, pero que Argentina lo iba a utilizar para el pago de los vencimientos. ¿Crees que Argentina debería recibir estos DEC, como se denominan? Y luego, si en el caso que crees que lo deban recibir, ¿qué harían ustedes con esos casi 4.500 millones de dólares? No, bueno, mirá, el FMI es el organismo, digamos, responsable del vaciamiento financiero y económico de los países que obviamente no monopolizan el FMI. Es decir, en este caso, por ejemplo, principalmente Estados Unidos. Entonces, quiero decir, la política de volver al fondo, es decir, no es que Argentina nunca haya roto del todo con el FMI, pero durante el macrismo hubo un retorno al Fondo Monetario, y eso, es decir, tuvo como resultado una brutal bancarrota económica. Es decir, el desastre macrista es el desastre del FMI, porque Macri tenía la venia del FMI y más a nivel general de los grandes intereses económicos y financieros a nivel mundial. Desfilaron por la Argentina una cantidad de
mandatarios, digamos, del imperialismo, de países importantes, y bueno, por supuesto el propio Trump, que lo consideraba uno de ellos, ¿no es cierto? Bueno, todo eso fue un fracaso estrepitoso. Ahora volvemos a insistir, ¿no es cierto?, en mantener ese lazo cuando los resultados han sido catastróficos. ¿Para quién? Para el pueblo, porque claro, para ciertos fondos internacionales, ¿no es cierto?, que tienen la capacidad, es decir, de sobrevivir, incluso de llenarse los bolsillos. Bueno, esto claro que es algo que desean, que la Argentina utilice estos derechos para pagar lo que se le da del FMI. Ya ni siquiera era utilizar ahora el préstamo del Fondo Monetario para, bueno, una inversión productiva, ¿no es cierto? Es decir, no, ahora lo que tenemos es pagar deuda con deuda. Es decir, es la política del endeudamiento eterno. Entonces, yo esto lo quiero denunciar fuertemente porque lo que esto supone para los trabajadores es que se ponga un corsé al salario, al gasto social, para la salud. Vos fíjate que hemos atravesado la pandemia con salarios de miseria para el personal de salud, que ha sido el principal sostén, porque no ha habido una inversión significativa, más contratación de personal, reducción horaria. Es decir, por eso el personal de salud está agotado y en algunos casos está en huelga. Es decir, hay manifestaciones, en Neuquén hubo un mes entero de corte de ruta. Bueno, entonces esto es lo que importa, digamos, al momento de discutir estas cuestiones que parecen, digamos, como se le denomina, macroeconómicas, es decir, de un nivel más general, pero la realidad es que el salario está muy por debajo de la canasta familiar, incluyendo el salario registrado. Esto es lo que da cuenta de la crisis, el alcance de la crisis, porque las personas que tienen un empleo estable, en blanco, digamos, por decirlo así popularmente, sus ingresos están por debajo de la canasta, es decir, que la pobreza ya alcanza a las personas que sí tienen un trabajo y tienen incluso un trabajo registrado. Entonces lo primero que hay que hacer acá es aumentar los salarios, las jubilaciones, el 82% móvil. Es decir, ¿vamos a defender a los trabajadores o vamos a seguir sujetos a, ¿no es cierto?, estos lineamientos del FMI que han llevado al país a la ruina? Esto lo quiero dejar muy en claro porque, insisto, el FMI está pidiendo que el Congreso le ponga las huellas dactilares, ¿no es cierto?, a este acuerdo colonial. Emiliano, ya para cerrar, sabemos que sos dirigente también de SUTEBA, consultarte, ¿cómo ves este retorno a la presencialidad desde este lunes que viene? Bueno, mira, Kicillof está entusiasmado porque, bueno, llevamos 8 semanas consecutivas de descenso de casos. Sin embargo, los contagios diarios no han bajado de los 4.000 y las muertes otro tanto. Quiero decir, no es que estamos se terminó la pandemia. Aquí hay un operativo general para decir, bueno, ya vamos avanzando en la normalidad. En paralelo a esta supuesta normalidad, se dice que nos preparamos para la tercera y la cuarta ola, ya se pierde el registro de la variante Delta. Es decir, que estamos otra vez encaminados a un desastre sanitario. Es decir, se sabe que va a haber una nueva ola de contagio, de una variante más contagiosa, ¿no es cierto?, que está haciendo rebrotar el COVID en países donde ya incluso parecía desaparecido, como Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Entonces, esta insistencia por abrir las escuelas, cuando la población de las escuelas, la mayoría de la población de las escuelas no está vacunada todavía, bueno, es decir, va a significar lo que ya significó en marzo, abril. El gobierno decía que la presencialidad era segura, y al poco tiempo dijo, bueno, vamos a tener que suspender, porque esto se está yendo al demonio. Entonces, realmente, mi visión es la siguiente, es decir, la presencialidad no es segura, y como la pandemia no ha terminado, al contrario, estamos a la puerta de una nueva ola, anunciada oficialmente, la defensa de la salud y la vida es lo primero que tiene que primar, ¿no es cierto? Porque esto se paga con la salud y con la vida de personas. Bien, Emiliano, te agradecemos como siempre la comunicación y estos minutos que nos has brindado. No, muchas gracias a ustedes y un abrazo a todos.
Que tenga buen día. Hay